Estamos en Francia, a unos 10 kilometritos de Roubaix. Vamos a salir desde este camping, que es el camping Durand Sarthe, a hacer los últimos 19 sectores de adoquines de la París-Roubaix. Hemos adaptado la ruta siguiendo la que hay en el Challenge de Roubaix para poder empezar desde aquí, ya que Roubaix es un poquito feo, ya os lo enseñaremos. Entonces salimos desde aquí, hacemos unos 40 kilómetros hacia el primer sector, que es el bosque de Arenberg, y a partir de ahí ya enlazaremos los siguientes. En total nuestra ruta es de 154 kilómetros. Como os hemos dicho, haremos los últimos 19 segmentos de adoquines de la París-Roubaix. En total son 34 kilómetros de adoquines, el resto es carretera normal. Y bueno, la ruta en total tiene unos 390 metros de desnivel positivo acumulado, muy poquito, es llana prácticamente, pero bueno, son 154 kilómetros. Ya hemos visto y además nos han advertido que los adoquines están un poquito en mal estado, pero bueno, ya os lo iremos enseñando. Acabaremos en el velódromo de Roubaix. Vamos a experimentar esta ruta como es. Los primeros 40 kilómetros carecen de mucho interés, es meramente un puro trámite para llegar al primer segmento de pavé. Es todo llano, 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 atravesar pueblo, llano, 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 llano. Algún repechito y ya está. Y después de 40 kilómetros y medio ya hemos llegado al famoso y temido bosque de Arenberg. Aquí está la entrada. Estamos justo en la entrada del temido bosque de Arenberg, un tramo de adoquín de 2,3 kilómetros. Los tramos de adoquines de la París-Roubaix se miden por estrellas, de 1 a 5. Cuantas más estrellas, más dureza. ¿Cómo se mide la dureza? Pues por la calidad del adoquín, por la distancia y por si sube un poquito. Como veis, aquí el bosque de Arenberg, ahí al final sube, parece que sube un poquitín. Y bueno, a partir de este tramo iremos enlazando con los siguientes tramos de adoquines. Cada entre 3 y 5 kilómetros cogeremos el siguiente tramo adoquinado. Como podéis ver, aquí a la derecha hay un tramo así asfaltado, pero en las carreras profesionales, en la París-Roubaix, ponen vallas para que no puedan ir por aquí. Si veis, mirad aquí cómo están los adoquines de despegado, que cabe una rueda de gravel perfectamente, y cómo está de hierba. A partir de en 2021 empezaron a sacar las cabras, como podéis ver en una imagen que os dejamos, para que se comieran la hierba. Fue porque, como pasó lo del COVID, pues aquí creció muchísima hierba y dijeron que la única manera de poder sacar esto más eficiente era con las cabras. Desde entonces las sacan cada año para la París-Roubaix. Y bueno, vamos a ver cómo es este tramo. No creo que podamos ir a 61 km por hora como Van der Poel, pero pinta muy bonito. Que por cierto, vamos a bajar un poco la presión de las ruedas, porque ahora aquí en el tramo de adoquines nos irá mejor, porque con los 40 kilómetros que hemos tenido que hacer hasta llegar aquí íbamos con la presión muy alta y nos irá mejor bajarla, así que a bajarla. BTT, o sea, ¿cómo pueden ir aquí a 60 por hora? Está un poco en mal estado esto, ya lo dicen, que es el infierno del norte. No por las pendientes, sino por cómo están los adoquines. Esto parece BTT, mira. Por todo. La hierba, mira la gente cómo aprovecha ir por aquí.
Duro esto, ¿eh? La verdad es que hace falta que vengan las cabras, ¿eh? Es el pavé hasta que estás encima de él, ¿eh? Pero si miras a lo lejos, sí se ve. Es durito esto, ¿eh? Ya se acaba, ya salimos. Y la verdad, esto es un camino de cabras total, ¿eh? Eso de BTT, más que de poder hacerlo con la carretera. Y aquí es la típica imagen de la curva donde están todos los asistentes con ruedas, con bicis, con todo, porque después de... ahora tengo una mosca en la cara. Pero después de este tramo la verdad es que es fácil, ¿eh? Romper ruedas, partir bicis, porque es durito, ¿eh? Vamos a seguir, ya nada, enlazamos con el siguiente, porque esto ahora ya es un no parar hasta llegar a Roubaix. En la París-Roubaix los sectores se enumeran del valor más alto al más bajo, es decir, cuando empieza la Roubaix tienes el número más alto y cuando llegas al final es el 1 y el 0 no hay porque ya es el velódromo. Entonces nosotros hemos hecho el 19 y ahora vamos hacia el 18. Ya entramos en el sector 18. Os ponemos el nombre por aquí abajo porque yo no sé pronunciarlo muy bien. Este tiene 3 estrellas y 1,3 kilómetros, o sea, un poco más fácil. Hombre, ya se ve la calidad del adoquín, ¿eh? Se puede pedalear mejor. Qué diferencia. Y no hay tanta hierba. Este está mucho mejor, que el bosque de Arenberg. Este sector hay bastantes tramos que están reparados. Mirad aquí cómo se nota la diferencia. Esto lo reparan los Amics de Roubaix, una asociación que se dedica a esto, a conservar los pavés, pero no lo hace el Estado, lo hacen una asociación de voluntarios. Mira, y aquí cruza el tren por aquí en medio. Un descansito y seguimos. Otra característica de los tramos adoquinales de la París-Roubaix es que hay curvas en la mitad. O sea, nosotros porque vamos poco a poco y no nos afecta, pero cuando hacen una carrera que van lanzados, llegar a una curva en pavé tiene que ser eso muy complicado de afrontar, ¿eh? Y se acabó. Oh, qué descanso cuando sales. Este mucho más fácil, ¿eh? Se nota, ¿eh? Las 3 estrellas. Yo incluso le pondría a lo mejor alguna estrella más, menos. Es como es, mirar, tramo de enlace otra vez. Unos kilometritos. Ya por el 17. Sector 17. 4 estrellas. 3,7 kilómetros. El más famoso porque es el más largo. Aquí os ponemos el nombre. Esta foto está muy bien, ¿eh? Madre mía. Son 4 estrellas. Largo y con varias cabras. Camino agrícola, ¿eh? Pasan tractores. Mira, más aficionado. Esto es con BTT por aquí. Buscando el carril también, ¿eh? Un tramo faltado en la mitad. Vamos a ver si nos moja esto un poco para refrescarnos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, qué fría está! Está helada el agua. Llega a un punto que ya no sabes por dónde pasar, si por el centro, por un lateral. Cambiando posición de manos, esto revienta, ¿eh? No me extraña que los ciclistas acaben con las manos ensangrentadas. Nosotros con guantes, pero sabes cómo ponerte, ir cambiando
de posición, arriba, abajo, en las manetas, de todas maneras. Un poco de pie, un poco sentado, por el centro, por el lateral, mira. Un poco de carrilillo también para recuperar. Oh, qué descanso, pero hay poco, no os creáis que hay mucho carril, Se acaba muy temprano. No me extraña tampoco que los ciclistas utilicen también el carril lateral, porque esto desgasta que no veas. Cómo duelen las manos. Oh, qué descanso. Que se hagan sangre en las manos. A la velocidad que van. Es que no parece tan duro, Es completamente llano, pero te rompe muñecas, brazos, codos, piernas, culo, todo. Aquí acabas reventado. Vamos a por el sector 16. 2,4 kilómetros. 3 estrellas. Mirad esto, lo que decía. Preparada aquí con un poco de asfalto. Un poco bastante abandonado todo, la verdad. Da lástima, que un sitio tan emblemático como este esté así, no lo cuiden más y no den más importancia de la que tiene, al menos para nosotros los aficionados al ciclismo. Esto es una de las clásicas por excelencia, un monumento, y que los pavés estén así parece que no lo quieran cuidar. Justo digo esto y nos encontramos con un tramo reparado. Pero si todo estuviera así sería mucho más bonito. Sí, está muy dejado, demasiado hacen los amigos de Rubén para reparar, porque tendrían que tenerlo todo esto súper bonito si aman realmente la París-Roubaix y el deporte del ciclismo, porque es que no se entiende cómo lo tienen tan dejado. Ya estamos llegando al final del tramo, en nada salimos. 1 kilómetro desde el anterior sector y entramos en este, 4 estrellas, sector 15, 2,4 kilómetros. Ya se ve porque son 4 estrellas, solo entrar. Solo entrar ya se ve porque son 4 estrellas. Madre mía, qué roto está este. Qué roto. Que no se ve ni el adoquín. Mirad, nos hemos parado aquí en mitad del tramo. Mira, pon la rueda aquí. Sí, sí. Pon la rueda. Mira, mira, mira. ¿Cabe? Cabe la rueda perfectamente. Igual. Mira cómo está esto, Tramo 4 estrellas, ya lo dice. 4 estrellas, mira cómo está todo. Si es que casi podría... Mira, vamos, rueda media. Aquí. Mira, y el adoquín está suelto. Sí, sí. Mira. No, espera, este de aquí. Este de aquí está suelto. Mira, todos están sueltos. Si es que todos se mueven, Todos se mueven. 4 estrellas. Pues no, sigue. Ya saliendo del sector 15. Este está en muy mal estado, muy mal estado. Un 4 estrellas, pero 4 estrellas de verdad, que casi 5 yo diría. Vamos a seguir. Kilómetro 70 en el pueblo que se llama Beuvry-la-Forêt, supongo que se llamará, o Beuvry-la-Forêt, será en francés. Kilómetro 70, un pit stop aquí, que hay un Carrefour Contact. Aprovechar, coger agua que hace calor, Coca-Colita y algo, mira, un Kinder bueno. Ahora también. Y a seguir. Pavés du París-Roubaix. Mira, el primero que nos encontramos marcado, Sí, el primero, sector 14. Tiene 1,4 kilómetros y 3 estrellas. Y supongo que eso lo pondré ahí en el cartel este en rojo, pero lo han pintado todo de rojo, no se ve nada. Nos hemos dado cuenta que el cartel este que era rojo por detrás está al revés. Pensábamos que estaba pintado todo de rojo. Es raro que esté indicado al revés, porque el sentido de París-Roubaix es hacia allí. No sabemos por qué. Bueno, supongo que para cuando enfoca la cámara, cuando graban a los corredores y va para atrás, que se vea al Pero lo revés. podrían haber puesto por los dos lados también, ¿no? También. Bueno, da igual. Nosotros vamos a hacerlo, que viene sombra y apetece mucho. Mira cómo cambia el color de cuando es viejo a cuando está arreglado.
Mirar, ya se acaba. Yo lo voy a acabar un poco antes, mira. Aquí. Yo lo acabo aquí, el sector. Mira, aquí sí que lo pone. Y por detrás está la ropa. Por detrás. Ah, no, mira, lo pone aquí. Ah, mira, en el otro lado Lo han puesto. se lo han olvidado. Oh, qué descanso cuando sales de un sector de pavé, ¿eh? Se agradece muchísimo. Te dan ganas de no pedalear, de quedarte así. Justo al salir de Orchies, que es una ciudad así un poquitín grandecita, nos encontramos en el sector 13, 1,3 kilómetros y 3 estrellas. Esperemos que no sea muy complicado. A ver, esto bueno está, Claro que cuando acaban la París-Roubaix y ha llovido un poco, hay humedad, acaban marrones los ciclistas. Mirad cuánta polvo de arena hay por aquí, en el campito. Aquí también está marcado, mira. Oh, descansito de nuevo. Mira, entramos en el sector 12. Pavé de mes. Un 4 estrellas. Vamos a ver qué tal. Ahí es 2,7 kilómetros. Sí, sí. Yo creo que es por longitud, porque el adoquín está mal como todos, pero no tan mal. Mirad, hemos encontrado un carril aquí un poco, para descansar un poco, es muy duro este, ¿eh? Yo voy por un lado, la novia va por otro. ¡Uepa! Cuidado, que aquí hay también baches que no veas. Hay que mirar de aprovechar un poco porque si no es imposible, ¿eh? Hacerlo todo por el pavé, que entiendo perfectamente a los ciclistas que buscan mirar aquí. Tenemos que salir al pavé porque no hay otra. Que busquen vías siempre de evacuación en algún punto porque es que cuesta, ¿eh? Mira qué rápida va ella por fuera. Y mira yo el traqueteo que llevo aquí. Parece que se me va a romper la bici en cualquier momento. Mira, mira, mira. Y delante otra curva. También a 90 grados. Uf. Esto en carrera y si está mojado ya debe ser. Es cansino, ¿eh? Ah, que ya se acaba, ya queda poquito. Oh. Se acabó. 4 estrellas, 4 estrellas de verdad. Dolor de muñecas. Sector 11, Mont-Saint-Pédelé, 5 estrellas. Muy famoso porque primero baja y luego sube. Y 3 kilometritos, A ver, la bajada de momento va bien. Yo creo que la subida será muy dura en este tipo de pavé que tienen aquí en Francia. En el norte de Francia no veas la que lían aquí. Ya hemos acabado la bajada muy cortita, Y ahora esto ligeramente va picando hacia arriba, pero tampoco es que pique mucho, ni se nota. Pero con el traqueteo no veas las manos. Cada tramo de pavé tiene su historia, cada uno se va mejor por un sitio u otro. Este, por el centro, es por donde mejor se va. Los laterales, ahora que te pones el lateral, mira, me pongo el lateral. Empiezas a vibrar por todos lados. En cambio vas por el centro, vibras, pero más suave. Y por el otro lateral, también vibrando por todos lados. Me voy al centro. Una cosa, no hemos visto a nadie haciendo los sectores ni haciendo rutas ciclistas, súper raro. Y otra cosa, podéis aprovechar si no os habéis suscrito para suscribiros ahora. Venga, va, dando vuestro apoyo. Venga, que seguimos con el sector, que había una pequeña tregua. No, lo mismo, por el centro yo creo que está mejor. Te la llevo. Oh, se acabó. Oh, qué bien. Sector durito, durito, y el calor que empieza a apretar mucho ya también. Entramos en el sector 10, 700 metros, 2 estrellas. Y entramos rápido. Este me parece que sin darnos cuenta lo haremos, porque hemos entrado muy rápidos
si llevas la inercia, entras y sales. Bueno, yo creo que son 2 estrellas porque es corto, porque el pavé está muy mal estado. Mira, aquí reparado. Poco mal estado. Tramo cortito se agradece, ¿eh? Después de los que llevamos que eran largos y de muchas estrellas, este cortito de 2 estrellas ha ido de lujo. Kilómetro 95 de nuestra ruta. Estamos en Pont-à-Marc, o como se pronuncia el nombre del pueblo. Hemos encontrado aquí un sitio de fritanga. Fritanga total. Fritanga total. Estudio 3, snack, sandwich and American Fish Special. Que tampoco hay mucho para elegir. Tampoco hay mucho. Nos hemos cogido un bocata de jamón y queso con tomate en rodacha. Pero bueno, más sano que hemos encontrado. Sí. 16 euros. Y así descansamos un poco, está apretando mucho el sol debajo de una sombrilla aquí de los helados Frigo. A recuperar un poco de fuerzas para los últimos kilómetros, que ya queda poquito. Sí. Pero ahora, de aquí nada, viene el sector, espérate que no me acuerdo el nombre, lo voy a leer, porque si no... Champín en Pebelé, que está muy mal estado, es categoría 4, y el Carrefour del Abre. De tela. Y el calor que hace. El calor que hace. Que eso no sale, no se nota en la cámara. No se ve. Después del parón de comer, entramos en el siguiente sector de pavé, 1,4 kilómetros, 3 estrellas. Esto nos va a mover el bocata en la barriga, Sigue estando en mal estado, da igual que sea corto. Pero si fuera más largo sería un 4 estrellas. Oh, qué bien, último trozo en sombra antes de salir del tramo 9. Oh, esa cava. ¿Cómo está la entrada? 500 metros, sector 8 y 3 estrellas. La Molina. Este está fatal, ¿eh? Yo no entiendo cómo pueden pasar por aquí con bici de carretera y a las velocidades que van. Mira qué escalón hay aquí. Oh, primer trozo estaba fatal, ¿eh? Aquí está un poco arreglado. Mira, ya está, es el final. Los últimos 100 metros están arreglados. El resto está fatal. Oh, menos mal de los tramos de enlace estos que te hacen recuperar bien. Es duro, ¿eh? El infierno del norte. Ahora entramos en 2 sectores seguidos, el 7 y el 6. Ambos de categoría de 3 estrellas. El 7 tiene 1,1 kilómetros y el 6 700 metros. Ya empieza a doler todo, ¿eh? De tanto pavé. Menos mal que solo quedan 7 tramos ya. Últimos 7 para llegar al velódromo. Se acaba el sector 7. Oh, 500 metros para descansar un poco los brazos. Y enseguida llegamos al sector 6, que será más cortito. ¡Wow! ¡Qué calor! Como veis, ni una sombra, ¿eh? Ni una sola sombra. Entramos en el sector 6, 500 metritos. Y seguimos con 3 estrellas. Bueno, 3 estrellas porque es corto, porque aquí todo está hecho polvo. Está hecho polvo el pavé este, ¿eh? Pero hecho polvo. Es que no se apreciarán las imágenes. Mira, mirad cómo va la rueda de loca, saltando por todos lados. Últimos 100 metros con pavé arreglado, ¿eh? Cómo se nota la diferencia cuando está arreglado y cuando no. Hemos acabado el sector 6, mucho calor, 500 metros y ya 25 a Roubaix. Está costando ya, no sé cuántos grados habrán, pero
Bastante. Estaremos 35-36 grados. Sí, sí, mucho calor. Vamos a seguir, que si nos paramos en el sol es mortal esto. Al menos yendo en bici te da el aire. Exacto. Sector Eddy Merckx, Champín en Pevelé. 4 estrellas. Y 1,8. Y este se caracteriza por estar en muy mal estado, dicen. Pues sí. No es que esté en mal estado, es que está en muy mal estado. En muy mal estado. Sí, porque están todos en muy mal estado. Mirad cómo está aquí, de baches. La verdad es que está en muy mal estado este, ¿eh? Está en muy mal estado y los adoquines están muy separados entre ellos, además. Está muy mal este sector, ¿eh? Champín en Pevelé. Veas, este es duro, ¿eh? Qué mal que está este. Durísimo este, ¿eh? Lo he puesto un 4, pero podría ser más. Además, tan cerca del final se hace muy duro. No quiero imaginarme hace más de 100 años cuando empezaron a hacer la París-Roubaix cómo pasaban por aquí y qué bicicletas tenían, ¿eh? Porque si con una gravel cuesta y duele, no quiero imaginarme con una bicicleta de antaño o una bicicleta de carretera, con ruedas de carretera normales. ¡Buah! Es durísimo esto. ¿Se ha cagado esto, no? Sí. Normal. Muy duro este, ¿eh? Muy duro. ¡Buah! Las manos. Mira cómo mueve las manos la novia. Las rodillas, todo, el culo, duele todo ya. Apenas 900 metros de descanso y ya estamos en Carrefour del Havre. Mítico segmento, sector durísimo, categoría 5, 2,1 kilómetros. Mira, aquí el amigo va por la grava. ¡Fua! Está muy mal esto, ¿eh? Mira cómo está aquí. Está en muy mal estado esto, ¿eh? Muy mal estado, pero. No sé cómo pasa por aquí. Mira, aquí la han arreglado un Sí, poco. menos mal. Pero no veas cómo está esto. Qué mal estado está el Carrefour. Mirad cómo está esto. Está hecho polvo el Carrefour del Havre. Uf, qué calor, ni una sombra, ¿eh? Vamos a hacer la prueba del algodón en Carrefour del Havre. A ver, pon el pie adentro del boquete este. A ver lo grande que es. Mirad. Me cabe el pie. Ahí lo tenéis. Así está el Carrefour. Y miraré no solo este trocito, por ahí atrás y sigue por aquí. Madre mía. Mira, un tramo asfaltado aquí en medio y no me lo han ni preparado. Y eso que veis ahí delante es el restaurante bar L'Havre. De aquí viene el nombre del sector, Carrefour del Havre. Carrefour, cruce del árbol, porque aquí hay un cruce que el segmento sigue y aquí está el restaurante. A ver si está abierto para tomar algo, porque con el calor que hace, pasa que aquí son las 3 de la tarde, a esta hora ya está todo cerrado. Ya han acabado las comidas a las 2 y no abren la cena hasta las 4 o hasta las 5. Aquí lo tenéis. Evidentemente cerrado. Hemos aprovechado estos 50 metros de asfalto que cruza la carretera
y seguimos el Carrefour. Anda que nos sienta de lujo este descansito en el Carrefour. ¡Oh! Mi brazo, me he destrozado el brazo en este bote. Ya queda poquito. Hay una vía lateral aquí de arena que estamos aprovechando porque es que nos duele todo ya, ¿eh? Kilómetros llevamos ya 120, casi todo el pavé hecho, brazos destrozados. Hay que aprovechar estos pequeños descansitos que te ofrece, pues mira cómo está el Carrefour. Y aquí también cuidado, ¿eh? Qué duro es esto la París-Roubaix por el estado en que están los adoquines, ¿eh? Qué descanso, ¿eh? Acabar el Carrefour del Arbre. Nos acabamos de llevar una alegría porque resulta que el bar del Arbre justo está en el cruce. ¿Hay un animal aquí? Y a continuación hay un trocito de asfalto, cruzamos la carretera y empieza otro pavé. Pues ese pavé era el sector 3. Pensábamos que pertenecía al Carrefour del Arbre, pues no. Hemos hecho ese sector y nos quedan ya los dos últimos, que son bastante facilitos, porque es de 2 estrellas y el último es nada, de una estrella, un trozo de paseo. Un paseo en el centro de Roubaix antes de llegar al velódromo. Así que ya nos queda poquito y nos espera aquí a la sombra un momento a echarnos agua, y porque es que hace muchísima calor. Muchísima calor, pero ya nos queda nada. Sí. Entramos en el penúltimo sector, que son 1 kilómetro 300, 2 estrellas. Mucha gente lo considera el último, porque claro, como el último es muy cortito y es en un paseo, pues este es ya como el último. Mira, aquí han puesto un monumento, primera cosa así que vemos. Mira, y aquí hay un carril bici, por el lateral. Te estás salvando del pavé, Lo aprovecho. Ya estamos aprovechando el carril bici que hay. Además pasan muchos coches de cara, o sea que aprovechamos el carril bici que hay, pero bueno, ya se ve que está en muy buen estado comparado con todo lo que venimos. Y aquí se acaba este sector, el penúltimo. Aunque el último sea muy fácil y para mucha gente no cuente, para nosotros cuenta, cuenta todo aquí. Vamos, un tramito de enlace, el último, llegamos al último tramo de pavé, 300 metros, y hacia el velódromo de pavé. El velódromo de pavé, voy a decir. El velódromo de Roubaix, a ver si nos dejan dar una vuelta si está abierto. Ya estamos en Roubaix, ya último sector de pavé, muy fácil, 300 metros de una estrella. Esto es un pavé nuevo que no tiene nada que ver con el resto de pavés de la París-Roubaix. Y nada, llegamos al velódromo, ya salimos del último sector. Y ahora aquí nos tocaría entrar en el velódromo. Mira, sí, está abierto. Como los campeones, entrando en el velódromo. La vuelta de honor. El Café Van Rijssel. Aquí entramos. Hay que dar 2 vueltas, Por arriba. No se atreve a ir por arriba en el velódromo. Ya estamos aquí, que nos hemos habituallado un poco en el Café Van Rijssel. Se ve aquí arriba, justo a acabar nuestra París-Roubaix. Aquí está el velódromo, justo aquí enfrente. Y bueno, como resumen, que decir que es la clásica del infierno, ver realmente los adoquines están en muy mal estado.
y hace que sea muy duro. Desnivel apenas tiene la ruta que hemos hecho nosotros. Bueno, si vienen de París tendrán más desnivel, pero no mucho más. Pero bueno, aquí de la zona de Roubaix, donde están todos los pavés, las zonas adoquinadas, es prácticamente llano, porque en 136 kilómetros hemos hecho 500 metros de desnivel, o sea, nada. Y nada que decir que eso, la clásica de las clásicas, eso es lo que dicen, el infierno del norte. A mí particularmente me ha decepcionado un poco, porque lo tienen todo muy abandonado. O sea, los pavés están hechos polvo, pero literal, hechos polvo, con muchos boquetes, muchas zonas sin reparar. A ver, es cierto que lo hace más duro, ¿no? Pero para cicloturista es feo. Tú cuando ves la París-Roubaix, claro, no te das cuenta porque van tan rápido que no te da tiempo a ver estos detalles de cómo está el pavé, cómo están los pueblos, cómo está todo, pero está todo como muy abandonado. Parece que no lo quieran cuidar esto. Yo lo he hecho una vez y creo que no lo vuelvo a hacer nunca más, porque en el estado que está no vale la pena. Aparte, nosotros porque vamos con la bici de gravel, que la tenemos aquí detrás, pero esto con bici de carretera... Te la cargas, o sea, directamente cuando acabas de hacer Roubaix ya la puedes tirar, porque el carbono habrá sufrido como, vamos, si la gravel ya habrá sufrido, pero bueno, al ir con presión más baja, un neumático más ancho, te amortigua mucho, sobre todo las muñecas, brazos, codos, rodillas también sufren muchísimo, o sea, duro. A ver, se tiene que hacer una vez en la vida, pero yo no lo repetiré. ¿Tú lo repetirás? No. Mi opinión personal es que un trozo de pavé bonito, el bosque de Arenberg. Sí, bueno, bonito y muy duro. Sí. Es muy duro, pero durísimo, el primero. Y parece que en cada adoquín hay un bosque, o sea, cada adoquín tiene su propio bosque. Sí, mira la foto, por aquí, pon una foto. Sí, mira, he hecho una foto que aquí os la pongo, pues así. Eso es, que ni lo repetiría ni lo aconsejo. Si haces el bosque de Arenberg, ya sabes de qué va los siguientes segmentos, porque todos están súper destrozados, súper dejados, gracias a que los voluntarios lo van reparando. Pero si lo reparan es porque realmente saben que esto necesita un mantenimiento, y unas personas voluntarias yo creo que no tienen la capacidad ni el dinero como para poder cubrirlo todo. Entonces, pues eso, hecho está. Nada, a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, dicho lo dicho, está muy bien porque conoces los sectores y sabes realmente a lo que se afrontan los ciclistas. Eso sí. Y conoces la dureza que tiene de verdad, porque es que son caminos para hacer con BTT directamente. BTT, o sea, que no se aprecia. O sea, hemos hecho 34 kilómetros de pavé. Sí. Brutal. Y eso sí, si lo venís a hacer, aprovechar todos los sitios donde hay canalón para pasar, porque luego hay sitios por donde no hay canalón, tienes que comerte el pavé entero. Y a lo mejor de canalón hay 10 kilómetros, pero eso que te llevas y traqueteo y que mira te que sacas nosotros los hemos hecho encima. Cuando empiezas va todo por pavé, pero cuando llevas ya no sé cuántos kilómetros, a la que ves un trozo dices, intento aprovecharlo, porque es que hay segmentos que sí o sí tienes que ir por el pavé, porque es que no hay. Atención, que no despedimos aún el vídeo, que nos han dejado una llave, que ya veréis lo que descubrimos aquí detrás. Atención. Las duches. Las míticas duchas. Con los nombres de los ganadores, ¿eh? La percha aquí en este lado. Las perchas. Y cada uno tiene su ducha, ¿eh? Hay gente que se ha venido a duchar aquí, ¿eh? Y aquí están las duchas. Y esto tira agua, ¿no? Mira. Se para sola. Ahí está. Oye, pues yo con la calor que hace, me voy a dar una mini ducha aquí. Póntame el casco. Que me voy a hacer una mini ducha aquí, ya verás. Mini. Caliente, ¿eh? Mirad, todos los ganadores tienen su pequeño espacio. La
chica del Season Fest que inició El año pasado. Y Matthew Van Der Poel. Fausto Coppi, la cima más alta del Giro de Italia, en honor a Fausto Coppi. Está fresquita, ¿eh? Este sitio es mítico, pero tampoco lo han arreglado. Mira cómo está por aquí. Esto está, yo creo que tal como lo hicieron, como lo han dejado. Pues lleva un casco así medio de lado. Esto es muy curioso. Si venís aquí, pedid la llave, que os la darán y se puede entrar a visitar. Ya nos vamos. Oh, gracias. La visita a las duchas, mirad. Aquí se cierra y se pide aquí. En esta puerta de aquí, en el timbre de aquí, donde pone Sports. Y el velódromo está justo aquí detrás. Aquí, esto es el Van Rijssel Café. Cerramos, devolvemos la llave. Nos quedarán los últimos kilómetros hasta llegar al camping. Ahora os enseñamos un poco el velódromo en detalle también, para que veáis en el estado en el que está y lo mítico que es, porque aquí desde 1896 creo que es. Estamos justo en la línea de meta, fijaros. Así está un poco el estado del velódromo de Roubaix. Quejas, plantas, gente gritando. Claro, esto cuando está adornado no se ve. Pero mirad cómo está. Realmente. Mirad cómo está el suelo. Sí. Esto lo dejan así para la próxima edición, ¿eh? Sí. En la tele parece mucho más bonito. Mirad ahí las plantas, parecen árboles. Y todo. Pues Ya, nada, pues, esperemos que os haya gustado todo lo que hemos enseñado aquí de la París-Roubaix. Lo de las duchas ha sido muy chulo. Y creo que vamos a volver a ir para Volver ducharnos a otra vez, mojarnos. porque hace mucha calor aquí ahora mismo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ahora sí, like, comentarios por aquí abajo y suscribiros un poco. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, adiós.